Bienvenido a Bonsai al Día. Gracias a todos por estar presentes. Seguimos este nuevo año, en nuevas temporadas y recordándoles que se afilian a la FELAP, pueden entrar a nuestra página web, felap.net, y que también pueden ver todos los programas que hemos hecho de Bonsai al Día en nuestra plataforma de YouTube. Buscan Federación Latinoamericana y Caribeña de Bonsai y ahí va a estar más de 140 programas que hemos tenido a través de todo este tiempo y van a poder usarlo como un libro de consulta. De momento, si quieren saber de plaga, ahí van a encontrar la sección para eso. Va a haber muchas informaciones que a ustedes les pueden y sé que les va a interesar. Sigan también nuestras redes sociales en Facebook, que también estamos transmitiendo este programa. Y hoy tenemos un invitado especial. Tenemos a Nicolás Lara de Colombia, quien nos va a estar hablando de los secretos del junípero. Imagínense ustedes el tema tan importante que tenemos hoy. Nuestro Nicolás, bienvenido. Víctor, buenas tardes para todos, un fuerte abrazo y qué bueno volver a compartir acá en otro capítulo más de Bonsai al Día y apoyar a FELAP, que es una pasión que nos une a todos. Exacto, como dijiste, la pasión que nos une a todos. El tema de hoy te decía que es muy interesante porque en Latinoamérica y el Caribe siempre estamos muy interesados en cómo trabajar los juníperos que se mueren, que no se mueren, que cómo se abonan. Entonces, el tema que tú nos traes es muy interesante y yo sé que a todos nos va a gustar. Bienvenido, adelante. Gracias, Nicolás. Vale, Víctor, claro que sí. El tema que escogí para hablar, como muy bien tú dijiste, es el tema de los juníperos y los secretos que tienen, porque es una especie que gusta a todo amante del bonsai. Yo creo que es una de las figuras icónicas del mundo del bonsai. No importa la región, no importa la zona donde estemos ubicados, ya que hay bastantes imágenes figurativas de él en películas, libros, y todo el mundo cree que es un árbol de los más resistentes, de los más fuertes, pero siempre terminan hablando de que no, se me murió, algo le pasó al arbolito. Entonces por eso creo que quiero contar parte de mi experiencia con esta variedad que es bien bonita. También cabe resaltar que no solo hay una variedad de juníperos, sino hay un montón. Sobre todo saber que del mundo de las coníferas estamos en la región donde más especies tenemos, que es la parte de México y Estados Unidos. Entonces es bien interesante tratar este tema. Mi idea es mostrarles diferentes de especies, diferentes secretos que me han llevado a tener varios de estos árboles que hoy les muestro acá en la imagen. La idea es mostrarte más de diseño, de cuidados, de mantenimiento, cómo llevarlos a su mejor esplendor. Perfecto, Entonces, excelente. Y la vista que tiene ahí se ve espectacular. muchísimas gracias, espero que se vea bien. Estuvimos hoy adecuándola para todos ustedes, para que pudieran ver. Entonces, empecemos. Yo creo que el junípero es una de las especies que es muy resistente, pero el problema es que ellos viven en otro tiempo. ¿Qué significa que viven en otro tiempo? Que momentáneamente lo que nosotros vemos no es lo que le pasa internamente al árbol. Entonces, el primer truco que tengo sobre los juníperos es a empezar a entenderlos. Todo el mundo cree que tengo junípero, yo lo sé manejar, yo riego en cierto periodo, sé cuál es el clima ideal, pero ni siquiera entendemos cómo funciona, ni cómo crecen, ni cómo es internamente su evolución. Y ahí es la primera respuesta que doy. Yo creo que el junípero es ese árbol que nos va a decir paciencia en el mundo del bonsai. ¿Por qué? Porque a diferencia de un latifoliado, nosotros conocemos por el tono de su hoja el estado de salud del árbol. La, el junípero, esta conífera, no es así. Nosotros podemos tener árboles verdes, pero que internamente se pueden estar muriendo justamente por algo que hicimos mal. Eso es algo que creo que debemos aprender los bonsaístas y es siempre le
ponemos la culpa a la variedad, a la especie, es que es muy complicada, es que es muy difícil, pero no la entendemos realmente como es. Y los juníperos creo que es ese claro ejemplo de por qué no los entendemos. ¿Por qué lo digo? Normalmente yo creo que es un caso que le pasa a todo el mundo que, ay, pero tengo mi junípero y está verde, verde, y de un momento a otro se murió. Ese se murió no quiere decir que se murió instantáneamente por algo que hiciste, sino por alguna mala acción que debiste hacer en algún procedimiento meses atrás, días atrás. Entonces, cuando nosotros nos vamos a dar cuenta, el árbol ya se viene muriendo tiempo atrás y nosotros no somos capaces de identificarlo. ¿Por qué? Porque todo junípero en sus acículas, que es el follaje que tienen ellos, siempre va a tener reserva de energía y de reserva de savia, que es lo que le da el color verde a su follaje. ¿Cómo lo hacen ellos? Esto lo hacen para tratar de sobrevivir lo que más pueda, pero no indica que en el sistema interno del árbol el árbol esté completamente vivo. Puede que las venas por las cuales el árbol se haya alimentado a través de las raíces ya estén muertas. Entonces simplemente va a llegar a un momento en el que su conífera se seca completamente y quiere decir que ya no hay paso de savia. Entonces nosotros nos confiamos, creemos que funciona y es una de las grandes como mitos que uno termina diciendo, es que el junípero es todoterreno, resiste a todo, pero por lo menos acá en mi tienda y en mi estudio, el 80% de los árboles que llegan en pésimo estado de salud, si no es muerto, es casi deplorable, es porque no conocemos al junípero de manera adecuada. Creemos que es una planta de interior cuando ni siquiera sabemos cómo funciona. Uno de los grandes ejemplos es, creemos que la absorción del agua, como cualquier tipo de árbol, es a través de las raíces. En las coníferas y en los juníperos, su mayor absorción proviene de las acículas, es decir, un árbol que necesita estar absorbiendo agua a través de su follaje y en un interior no lo vamos a obtener, tampoco lo vamos a obtener en un sitio de estado seco, donde no hay humedad. Entonces también creo que es como esa siempre duda de los juníperos, por qué se me mueren. Puede ser el clima, puede ser la ubicación, puede ser porque no sabemos regar adecuadamente. Entonces, digamos, ese es el primer mito y el primer secreto que hay que tener de saber entender la conífera y cómo es. Siempre veo por los grupos de WhatsApp es que las coníferas se me mueren, es que tal variedad no resiste, cuando hoy en día creo que todo resiste si sabemos aplicar técnicas adecuadas. Segundo secreto del mundo de la conífera, que me parece que es importante y a lo cual todos nos enamoran los juníperos, y es sus movimientos, su manera de construcción como pieza fundamental artística visual. O sea, creo que los movimientos que nos dan las coníferas, muy pocos latifoliados en el mundo del bonsai no lo dan. Ellas solas pueden dar estos movimientos, como pueden ver la mayoría de los árboles son árboles que tienen mayor dramatismo. ¿Por qué? Porque al ser un arbusto en la naturaleza, tienden ese movimiento de troncos, porque no es un árbol que supere por mucho los 8 metros de altura, y esos son casos muy particulares. Entonces, ¿cómo va la parte del diseño? Y qué es lo más importante de una conífera. Todos queremos construir a partir del follaje, construimos el bonsai, cuando con la conífera primero se construye el tronco. ¿Qué es construcción de tronco? Es saber entender y ver qué movimientos tiene cada árbol para tratar de sacar su mayor impacto visual al observador, que es lo que lo hace de manera mucho más artística y bonita o agradable a la vista. Otro de los conceptos que es importante es, claro, nosotros en el mundo del bonsai vemos lo que son jeans, sharis, sabamikis, todo el tema de construcción de madera muerta, el cual los latifoliados muy pocos lo tienen,
solo por ciertas condiciones climáticas lo podemos ver. Eh, Esto no es de un árbol común. O sea, no es de que tú te lo encuentras en la naturaleza y ya el árbol viene con secciones de madera muerta y además así blancas. Entonces, eso es otro tema importante, saber identificar el tema de la avena viva por donde se alimenta. Es un tema mucho más complejo, es un tema mucho de mayor análisis, porque la avena no es por donde el, el amante al bonsai, el bonsaísta quiera llevarla, a pesar de que ciertas coníferas uno puede inducir movimientos de vena, que es el típico árbol que uno ve que empieza a dar vueltas 360 a la vena, como si fuera un tornillo. Eso es una técnica para tratar de llevar vena con, por la mano del artista. Eso normalmente no crecen así las coníferas ni los juníperos. Entonces también el tema de ese impacto visual entre la corteza, café, rojiza, como tú se la quieras dar, el blanco de la madera muerta es un impacto visual único, pero eso no es de la noche a la mañana. Eso no se hace de un día para otro. La idea es empezar a ver qué movimiento te va a dar el tronco, por dónde quieres que vaya ese shari, sabiendo qué secciones están muertas del árbol, con qué follaje tú te vas a quedar y luego vas a empezar a construir el follaje a nivel de palcos. Entonces, normalmente nosotros construimos al contrario. Yo siempre veo que todo el mundo primero poda, da la conicidad del árbol perfecta y después empieza a ver, el tronco, vamos con este movimiento. Las coníferas y los juníperos no son así. O sea, nosotros podemos darles movimiento, pero ellos mismos en la naturaleza están en un arbusto que crece en el subbosque con varias carencias de luz. Ellos generan esos movimientos. Puede ser por ausencia de luz o puede ser como sucede en Europa, que son árboles de alta montaña. Entonces, cuando el invierno cae la nieve, pues todas esas torsiones hacen que el árbol se fracture y empieza, todas las condiciones climáticas empiezan a generar esos movimientos en el crecimiento del mismo tronco. Y por eso es que podemos ver en las grandes exposiciones, como se vio ahorita en UV, como se va a ver en la Cocufu, árboles con demasiado movimiento y dinámica en el tronco que normalmente no te las da una latifoliada, una especie latifoliada. Otra cosa importante, y es otro de los secretos del junípero, y que se ha generado un mito, es el tema de la poda. ¿Qué es el tema de la poda? El tema de pinzar. Nosotros vemos en todos los libros que te dicen, pinza el junípero, estálo pinzando para que el árbol compacte. Pues realmente, y hay que, digamos, ver cada análisis en particular, cada particularidad con cierto detenimiento, y es según qué variedad de junípero. Claro, si nosotros manejamos el junípero Kishu, que es como este que está acá, que es el típico que utilizan los japoneses, que muchas veces que ya he ido al jardín de Carlos Tramojas, él lo utiliza. Eh, es una variedad que te permite pinzar sin necesidad que afectes y estreses el follaje. Lo mismo el Ituigawa. Es el típico y el más común que todos utilizan para injertándolo, utilizan para generar los palcos del árbol. Si manejas esta variedad, es muy fácil empezar a pinzarla y el árbol no va a retroceder ni se va a estresar con la poda. Pero si empiezas a utilizar los Juniperus chinensis, los San José o Escuamata, que con una mala praxis de la poda, ellos por mecanismo de defensa van a sacar su follaje más joven, el pinchudo, el que uno le da como miedo tocarlo porque es repulsivo hacia ti, mientras que si tú sabes hacer bien la poda, sabes construir tu palco, vas a empezar a generar follajes mucho más compactos, que no le dan mucha, o sea, le pueden competir sin ningún problema lo que es el Kishu y el Itoigawa. Entonces, pero siempre veo lo mismo. Tratamos de compactar a punta de pinzado y hacer el palco totalmente redondo
a punta de pellizcar las puntas, porque eso es lo que dicen los libros, que así es el deber ser, cuando en realidad depende mucho de las variedades. Latinoamérica, a diferencia de los árboles que tiene Carlos y los que seguramente verán en el Congreso de FELAP, al que van a asistir la gran mayoría, son árboles que son injertados con Kishu o con Itoigawa, cuando realmente las especies son de una especie local, ya sea formosana, ya sea otra, el mismo escuamata, que porque lo utilizan bastante en bonsai, porque el escuamata, a diferencia del kishu y del itoigawa, es mucho más rápido en su crecimiento, los troncos son mucho más grandes, entonces después lo que hacen es injertarlo con un follaje ideal, y es el que te permite que tu palco se vea como en las grandes exposiciones, pero pues realmente todo es injertado. Yo prefiero, antes de ponerme a injertar con cualquier otro follaje, prefiero entender, y es a lo que fue el primer consejo, cómo creo los palcos de manera natural, es decir, con su follaje original. No me pongo a injertar, trato de hacer lo mejor posible para que él mismo compacte de manera apretada sin necesidad de retroceder su follaje. Cosa número dos, nosotros cuando construimos un latifoliado, tratamos de que a punta de tijera vamos a formar el volumen. Con las coníferas no se forma volumen, se forma estructura. El volumen lo va a venir dando a medida de que va a ir creciendo y se va a ir brotando. Parece que es lo mismo, y todo el mundo creerá que podar estructuralmente es lo mismo que hacer poda de volumen, y no es así. Una conífera no te genera estos palcos de manera a punta de volumen y a punta de solo tijera. Necesitas alambrar, necesitas dar estructura para tratar de poner los pisos de manera adecuada, que es la línea horizontal completamente vacía, limpia, y arriba está todo el follaje. Entonces es muy importante también ese tema. Creemos aplicar la técnica para todo igual. Lo mismo se poda una latifoliada, lo mismo se poda una conífera, y no es así. Según, según mi parecer, digámoslo así de una manera, es importante saber también limpiar internamente el follaje. ¿A qué me refiero con eso? Un follaje se va a compactar bastante de axilas y follaje pequeño nuevo que está creciendo. Y es lo típico que cuando tú abres una conífera o un arbusto o junípero, vas a encontrar todo seco en la parte interna porque no le está entrando luz. Entonces, eso también es importante, que tú empieces a esclarecer esas zonas dentro del mismo palco para que tú intentes mantener el crecimiento adecuado de las ramas adecuadas. Ramas no primarias ni secundarias, sino ramas cuaternarias, quintarias o sextarias. Son las más finitas. Esas son las más importantes, porque de ahí, por no quitar esas axilas, estamos quitando la energía, que era lo que estaba hablando al inicio, que es lo más importante. Nosotros tenemos que saber direccionar la energía. He visto un montón de videos de grandes maestros explicando cómo llevar la energía en un junípero, cómo saberlo identificar, de que obviamente su ápice va a tener mayor crecimiento porque recibe mayor sol, y las ramas de abajo, inferiores, van a ser mucho más lentas porque reciben menos cantidad lumínica. Entonces uno, con esas limpiezas, con esa construcción a punta de poda de la estructura, podemos direccionar en la energía del árbol. ¿Qué es la energía del árbol? El direccionamiento de savia y de mayor congregación de savia o energía, como lo quieran llamar, en ciertas zonas. O sea, un junípero, también por eso digo que es un árbol que nos enseña la paciencia. Un junípero no se construye en 2 meses. O sea, la mayoría de estos árboles llevan conmigo trabajados 6 años aproximadamente. 6 años donde tampoco los estoy tocando cada 15 días como normalmente, por ejemplo, Víctor puede estar haciendo en su museo
en Dominicana, que en cierto periodo de crecimiento de las plantas, pues están creciendo constantemente y estás metiéndole tijera o algún colaborador ayudándote a mantener la estructura. La conífera no. La conífera normalmente yo prefiero tocarlas cada 6 meses, cada año. ¿Por qué? Porque les doy ese momento también para madurar su follaje y no estresarlas. Porque suelen estresarse bastante. ¿Qué es estresarse? Poner otra vez, cambiar su follaje a un follaje joven, juvenil, a esa cícula pinchuda. Entonces, eso también es importante, el tema de la poda. Tema de alambrado. La conífera es muy fácil de alambrar porque al tener tantas curvas y ser un poco flexible, entonces nos permite dar mucho movimiento a todas sus ramas. Sin embargo, siempre es bueno también identificar qué quiero generar con ese alambrado. El alambrado no es solo ponerlo, dar curva, porque me parece que un árbol porque tenga movimiento es muy bonito, o simplemente porque el libro dice hay que alambrar, porque los bonsáis se alambran, entonces uno ve el típico que alambra, pero no hace nada, ni siquiera da una torsión, ni siquiera sabe qué es lo que quiere. La idea es que el lenguaje visual de cada posición de rama, de cada palco donde está ubicado, de cada rama pequeña, secundaria o terciaria, tenga una explicación de por qué estuvo ahí, de ver si es por una condición climática, por más de que uno estéticamente la quiera poner ahí, quiera cumplir con ciertos lineamientos artísticos visuales, tiene que tener un porqué. Y eso es importante en las coníferas. Están los típicos videos que uno ve de varios asiáticos haciendo el video en 3 minutos y cogen serrucho, cortan, porque es que el árbol era recto y querían darle una curva. Claro, ellos saben por qué se la quieren dar, pero entonces el aficionado latinoamericano quiere intentar hacer todo eso, pero ni siquiera ha intentado mantener el junípero vivo. Entonces va al vivero más cercano, compra cualquier planta junípero chiquito, coge, le hace todo lo que no debería hacer y ahí es donde empezamos a fallar. Eso también es importante, sobre todo para los países latinoamericanos. Claro, yo estoy hablando desde mi experiencia, desde 2.600 pies de altura sobre el nivel del mar, donde es frío, donde las coníferas se dan mucho mejor que cualquier otro latifoliado. Entonces, para mí es mucho más fácil, pero para una persona que vive en un clima mucho más tropical, que vive en un clima con mayor calor, con mayor humedad, hacer un trasplante, diseñarlo, sacar venas vivas y ponerlo directo al sol, 99.9% ténganlo por seguro que se les va a morir. Yo prefiero que vayan trabajando parte por parte, se hace todo con cierto meticulosidad de hacer, primero hace un trasplante, después empieza a encontrar el frente del bonsai, mira la inclinación que va, después puedes ir haciendo alguna poda de selección de ramas, pero no pretendas llegar de nivel cero a nivel superior ya en un año, no lo vas a lograr. Por eso es la paciencia que les digo, los juníperos necesitan de esa paciencia. Si no la tienen, ténganlo por seguro que la naturaleza les va a dar un bofetadón y se les va a morir, porque el árbol suele suceder. Otro tip o secreto de la conífera, también según su estado de follaje va según el estado con cual debo fertilizar. ¿Qué significa? Si ya un follaje está completamente compacto, yo no necesito aplicarle altas dosis de fertilizante rico en nitrógeno, que es el que normalmente ellas suelen preferir porque es para crecimiento y follaje. ¿Por qué? Porque también altos niveles de abonado, fertilización, cualquiera de las dos, en altas dosis y en una periodicidad muy corta y cercana, lo que va a hacer es que te va a madurar, te va a rejuvenecer el follaje. ¿Por qué? Por mismo estrés. Empieza a perder la escala de esos palcos. Entonces también es importante la cantidad de fertilizante que se le ponga.
Estoy seguro que de las preguntas que salgan, muchos me van a decir, ¿cuánto le pongo? ¿Cuánto hago? Yo siempre digo, depende. ¿Por qué? Porque las condiciones mías son distintas a las condiciones de ustedes, distinto a cómo funciona su clima. En Bogotá, que es donde estoy, yo no tengo estaciones. Entonces yo puedo hacer trasplantes los 365 días del año sin ningún problema, porque yo no tengo que estar dependiendo ni de periodos de lluvia ni de periodos de sol, pero sí mantengo las condiciones adecuadas para hacer esos trasplantes. Otro tema con el trasplante y los coníferos, el tema del sustrato. A las coníferas, la gran mayoría, exceptuando el ahuehuete, que es una de las coníferas de los cuales les gusta bastante estar en suelo supremamente húmedo, el resto necesitan sequía en su sustrato, necesita que sea bien drenante y no aposar agua. ¿Por qué? Porque van a generar hongos de inmediato. Una conífera, al ser árboles que nacen en los riscos de las montañas, son árboles que no tienen un buen sistema radicular. Por eso vemos en las grandes exposiciones que son árboles con materas completamente planas. ¿Por qué? Se dejan maniobrar por no tener un sistema radicular abundante, ya que ellas solo viven, como lo habíamos mencionado anteriormente, de su follaje. Entonces, el sustrato también influye. Si generan un sustrato completamente orgánico, ténganlo por seguro que no hay conífera que resista, porque en periodos de invierno, humedad o lluvias, va a empezar a sufrir por estas malas prácticas. Tema número dos, tema número, bueno, no, dos no, ya como para finalizar un poco el tema de que tenga que ver con las coníferas, las macetas, materas, también es un tema importante a la hora de quererlas exhibir. Una conífera normalmente suele ir en materas, en materas de gres, de colores cafés, oscuros, opacos. Se ven mucho más elegantes ponerlas en este tipo de recipientes porque se le va a dar una mayor importancia y un impacto focal al movimiento de sus troncos, que es lo más importante. Entonces uno procura no utilizar materas esmaltadas. Claro, tú puedes utilizar materas que tengan algún esmalte sobre el grés, eso no está mal. Por ejemplo, este otro también suele suceder igual. Tiene el grés café sin ningún problema, pero tiene algo de esmalte. Esto te puede jugar estéticamente si tú lo quieres, pero preferiblemente se utiliza tema GRES únicamente. Víctor, no sé si habrá alguna pregunta o sigo. No, no, continúa, por favor. La pregunta la dejamos Listo, después que tú sigues. perfecto. Entonces, tema número 3, también muy importante, el tema de plagas y enfermedades. Las plagas y las enfermedades para los juníperos es normalmente el ácaro suele dar, normalmente nunca va a dar un tema de palomilla ni tampoco de cochinilla, pero sí los ácaros van a afectar totalmente a ellas. ¿Cómo se sabe diferenciar cuando un árbol tiene ácaro de un árbol normal? Eso también lo puede dar el mismo ambiente. O sea, la principal causa puede ser por tema de mantenerlo en un interior, de que no reciba ventilación, de lo cual es donde ellos viven. Entonces van a generar ese cultivo perfecto para estos ácaros. Entonces, pero también pueden venir del ambiente, de los mismos animales que están, porque no es, ojo, no es el mismo ácaro que estamos acostumbrados en la casa de que están en los colchones, es otra variedad de ácaro, es otra especie totalmente distinta que le da a las coníferas, pero entonces empezamos a ver que su follaje se empieza a ver mucho más opaco. Como pueden ver acá, el follaje siempre es un verde vivo, radiante. Siempre va a estar un tono más claro cuando está hasta ahora brotando, un tono verde más oscuro cuando está en su estado ya de madurez total y ya viejo el follaje. Entonces,
Cuando tenemos la presencia del ácaro es un tono mucho más grisáceo. Empiezan a salir telarañas en los árboles y ahí es donde empieza el árbol a echarse para atrás. ¿Qué es echarse para atrás? Empieza a matar la mayor cantidad de acículas para tratar de sobrevivir y empieza a perder la tonalidad del follaje y empieza a perder también ramas. Entonces también eso es supremamente importante que lo analicen, que sepan el estado de salud, de salubridad de su junípero, porque suele dar. Por eso les vuelvo y les repito, no solo es por tema de que esté encerrado en un interior. También en el exterior puede dar si hay plagas en el ambiente, si el árbol que está sembrado en la calle tiene, pues puede pasárselo sin ningún problema. Las palomas que llegan al jardín también las pueden traer porque son microscópicas. Entonces, eso también es completamente importante. Tema dos es no dejar que el musgo, en mi caso, se suba al tronco. ¿Por qué lo digo en mi caso? Porque acá al ser una ciudad que llueve bastante, la humedad permite que el musgo crezca en abundancia. Entonces el musgo también empieza a generar hongos en el tronco y lo empieza a podrir. Entonces no es bueno dejar que el musgo lama suba completamente. Entonces es parte del mantenimiento que se le hace a los árboles. Cepillar su corteza para que respiren. No solo es de forma estética para ver los tonos rojos de cada árbol, y aplicar su polisulfuro habitual en las zonas de maderas muertas. También para tratar de mantener esas secciones blancas del árbol que llaman mucho la atención. ¿Qué más tendríamos pendiente? Creo que sería más o menos eso. Esos son los tips a grandes rasgos que podemos tener, que no es necesario saber investigación científica, por decirlo de una manera así, simplemente empezar a entender el árbol y eso es lo que yo quiero con esta charla el día de hoy. Es empiecen a conocerlos, empiecen a saber cuál es la ubicación adecuada, cuál es el clima adecuado, porque también eso es lo otro. No, si vienen en un clima completamente tropical, no esperen tener una conífera ni un junípero, porque no va a estar luchando contra las inclemencias. A mí me pasa lo contrario, no con las coníferas. Me encantaría tener mangles acá en mi ciudad, pero es que no se pueden dar las prendas. Son una variedad que son muy bonitas, pero no puedo tener esas especies que no van a crecer ni se van a fortalecer. Lo mismo pasa con las coníferas. Si su clima es completamente no apto para ellas, es preferible que no las hagan sufrir ni que sufran ustedes tampoco. ¿Por qué? Porque entonces empiezan a crear un invernadero frío para mantenerlas, para que traten de desarrollar y lo que están haciendo es estresando más a la planta, entonces tampoco va a evolucionar su follaje, su crecimiento, todo alrededor de ellas. Variedades como les dije, variedades de juníperos hay un montón. Las más comunes es el escuamata, que es el que funciona y tiene todo el mundo. Después están los chinensis, que también hay variedades por montón. Acá manejamos uno que es chinensis communis, que normalmente yo les llamo el enebro chino, que son toda la gran mayoría de mis árboles. Está la variedad de los procumbens, que también hay subvariedades alrededor de ella. La más común es el Procumbens nana, que es el follaje que es mucho más compacto. Está el Procumbens communis, que es el sonare que hablan los japoneses, o el jacare que utilizan los brasileros, que el follaje, por ejemplo, a diferencia de los otros, no lo he conocido maduro, siempre es de esa forma pinchuda. Hay juníperos horizontalis, hay variedad por montones, pero todos funcionan igual. Todos tienen su mismo crecimiento similar. Está el Itoigawa, que es el que todos manejan, o el Kishu. Otra cosa importante, cuando también maduran,
dicen los científicos que es aproximadamente después de que la planta cumple 7 años. En los Coniferous chinensis normalmente se suele ver más, suelen dar su fruto, que es una bellotica pequeña de tono verde, que luego al madurar se pone negra. Es la típica que se utiliza, por decir, en la ginebra para el cóctel gin tonic, que a uno le dicen la semilla de enebro. Esa es su fructificación y solo suele salir cuando está ya todo su follaje maduro. Y es importante, digamos que, verla. ¿Cómo saber cuando el follaje está completamente maduro? Él va a sacar pequeñas espigas o ramitas y por tratar de pinzarla a todo el mundo, yo prefiero dejarlas largas para que maduren todo el palco o toda la zona y después cuando maduró todo el follaje, ahí es el momento cuando yo corto. Normalmente para estos árboles que ven acá, pues todos yo ya los estuve manteniendo el follaje compacto para esta charla. Pero pues normalmente en mi jardín hay unos que sí tengo que se salen del diseño por completo, pero las utilizo para que me madure el follaje. Víctor, Ok, creo que una pregunta con relación al abono. Háblanos del abono. Tú tienes una época del año que tú abonas. ¿Qué tipo de abono tú usas? listo, perfecto. Yo utilizo dos tipos de abono. Uno es fertilizante, que es preparación con elementos mayores y elementos menores. Para las coníferas prefiero utilizar que sea rico en nitrógeno y yo utilizo otro que es un abono orgánico que preparo también yo, que se parece mucho al Biogold. La diferencia es que el Biogold viene quemado a altas temperaturas, el mío lo hago simplemente no metiéndolo en hornos ni nada, sino que el mismo se seque de forma natural. Son los dos tipos de fertilización y abonado que yo utilizo. Yo, por como ya lo había mencionado anteriormente, yo fertilizo una vez al mes o cada 15 días si quiero mantener mis plantas durante todo el año. Yo no tengo tema de que la fertilización sea en alguna época especial. ¿Por qué? Porque yo estoy en un clima que no me genera problemas con el abonado, nunca va a subir, Bogotá no va a subir a altas temperaturas, si baja, baja máximo a 4 grados, tampoco es de -0, entonces tampoco me va a afectar. Entonces, para mi condición climática, yo puedo fertilizar y abonar con ellos todos los días del año. Si están en un clima mucho más tropical, pues sí es preferible que ese abono venga utilizado ya sea en primavera, que es cuando las plantas más van a crecer, entonces se les ayuda, y hacia empezando el otoño. También es otra de las que normalmente suelen fertilizar. Pero como te digo, eso ya también depende de cada condición, que es de lógica, porque no se abona en un invierno de -0 o en verano cuando las temperaturas son muy altas. ¿Por qué? Porque la planta se va a estresar y se puede quemar. Como yo no sufro de esas condiciones, pues no tengo el problema de abonar todos los días del año. ¿Cómo lo usas? ¿Foliar las dos formas? ¿Foliares y Utilizo granulares? tanto el abono que es orgánico, si va sistémico, va hacia las raíces, y el fertilizante que aplico, de elementos mayores y elementos menores, es foliar. ¿Por qué? Porque también les va a ayudar a las estomas de las acículas para que lo absorban de mejor manera. Pero las dos opciones yo las utilizo. ¿Cuál sería, tú dirías, identificar cuál es la plaga que más ataca a la parte tuya en tu clima y en tu cosa? ¿Cuál tú puedes identificar? Para mí, el tema de ácaros te va a afectar bastante porque Bogotá es una ciudad muy seca. Entonces, es el clima ideal para mayor cantidad de insectos. Ojo, por más de que yo diga llueve, claro, cuando hay periodos de lluvia es abundante, pero sin embargo, cuando hace sol da mucha sequía, no hay tanta humedad. Entonces, eso les afecta bastante a las coníferas y ellas, por ejemplo, empiezan a mudar follaje.
empiezan a poner acículas amarillas, las empieza a botar. Entonces ahí es cuando uno también debe incitar con la fertilización a generar nuevos brotes para que el árbol no se resienta. Entonces normalmente suele dar. Acá queda una conífera le de hongo, también manejo un sustrato completamente drenado. Entonces yo no tengo problema en que si llueve todos los días se me va a encharcar mi matera con las raíces se van a encharcar y me van a generar hongo porque el agua pasa directo sin ningún problema. Uno de los secretos que ha mencionado hoy es el tema de la observación. Tú mencionas de que hay que estarlo observando para ver en qué momento hay un cambio con relación. Tú dices entonces que el hecho de comenzar las hojas a cambiar de color amarillenta ya es una señal. Ya es una señal. ¿Qué otras señales nos puede decir para saber? Entonces, el tronco se empieza a poner mucho más arrugado, no se ve tan esponjoso, por decirlo así. Entonces tú ya empiezas a ver que hay ciertas secciones del árbol que se empezaron a morir a través de las venas. Las venas normalmente son gordas, gorditas y redondas, y este parece casi como si fueran unas uvas pasas, se empieza a secar. Entonces es otro de los síntomas que tú ya empiezas a ver que el árbol no está respondiendo de la mejor manera. Puede que, digamos, si no pone las hojas amarillas, como mencionas ahorita, también puede que si no sale brotes, algo raro está pasando. El árbol no va a brotar, así esté muerto, no va a sacar brotes. Puede que medio intente sacar por tratar de supervivencia, pero al otro día los quema inmediatamente. Entonces quiere decir que no hay mandando energía hacia las puntas de las ramas. Entonces ahí tú ya empiezas a ver. Otro tema es que tú empiezas a ver que en el sustrato el árbol empieza a no retener agua. O sea, por más de que sea un sustrato drenante y el agua pase directo, empiezas a ver encharcada la parte de abajo del árbol, del sustrato. Entonces ahí también eso es un síntoma que empiezas tú a ver y decir algo raro está pasando. ¿Qué es como el mejor truco secreto que yo les doy? Tratar de dejarlo quieto, empezar a entender qué es lo que le está sucediendo, pero tratar de ayudarlo con abono orgánico, algo mucho más leve, porque también es el otro tip que es importante con las coníferas. Entonces la vemos que no avanza, entonces o decimos no, cambiémosla de sustrato, no, cambiémosla de lugar, no, empecémosle a fertilizar más seguido para que arranque. Y muchas veces ese estrés también termina de matar las pocas secciones vivas que pueda tener el árbol. Una cosa, se ha dicho en muchos momentos que cuando se alambra no se trasplanta. Háblanos de esto. Bueno, normalmente porque se dice eso y es importante, que ya acaba de mencionar, no hacer todo de una, porque un trasplante es un estrés para el árbol. Una, una poda o un diseño es estrés para el árbol. Entonces, si tú vas a hacer todo en conjunto, trata de que yo lo llamo postoperatorio, sea lo más adecuado. ¿A qué voy con eso del postoperatorio? Sea lo más adecuado, un sitio semisombra donde el árbol no vaya a resecarse ni vaya a sentir un golpe de calor muy fuerte. Entonces uno tiene que empezar a cuidarlo. Lo mismo si es periodo de lluvia, no es tan adecuado que esté recibiendo agua todo el tiempo, porque el árbol cuando entra en un estado de shock es que absorbe la mínima cantidad de agua posible. Con esto, y me vas a odiar, Víctor, porque te voy a decir, no lo hagan, pero a la vez te voy a decir, yo lo hago. ¿Sí me entiendes? No recomiendo que un principiante lo haga. ¿Por qué? Porque es una persona que trabaja, es una persona que no está pendiente en todo momento del árbol. Yo porque suelo, digamos, poder diseñar y hacer trasplantes al mismo tiempo y pues no sufren, porque yo estoy pendiente todo el día del árbol, yo estoy pendiente de las condiciones del árbol. Yo en mi ciudad se puede hacer eso porque es, por más de que haya sequía, no hacen altas temperaturas. Entonces, es el clima ideal que es aquel que siempre dicen, haga los trasplantes en otoño, haga el trasplante empezando la primavera cuando acaba el invierno.
Entonces, Bogotá es una ciudad en la que normalmente manejo ese clima ideal para trasplantes. Entonces, yo me puedo dar el lujo de hacerlo. Pero, sin embargo, hay que estar pendiente de ese postoperatorio. Como tú dices y has manifestado, tú siempre estás observando tus árboles, tú le estás dando seguimiento a ver qué sucede con ellos. Entonces, ¿cuándo tú decides, cómo tú te das cuenta que hay que trasplantarlo? Hablando del trasplante. Listo, perfecto. Entonces, primera cosa antes de responderte esa pregunta es yo cómo observo mis árboles y eso es algo que creo que lo deben tener todos los amantes del bonsai. La mejor manera de observar los árboles y yo cómo sé en qué momento están erróneos, cuándo trasplantar, cuándo hacer algo, en el momento del riego. O sea, para mí yo llego a mi jardín, empiezo a regar y es mi momento de decir, cada árbol, este creció, a este le está pasando algo. Empiezo a ver esa conexión, que es lo que nos dicen todos los libros de bonsai, conéctate con tu árbol, esa es la verdadera conexión, de que yo en el momento del riego me conecto con cada uno. ¿Cómo sé? Ahora sí, para responderte a tu pregunta de cuándo trasplantarlo, cuando yo veo que el pan de raíces está completamente compacto, ¿eso qué significa? Que han crecido bastante las raíces, que sale como si fuera un poque el árbol, en ese momento no va a penetrar el agua tan fácilmente. Entonces, es el momento en el que me quedo con la manguera regando el árbol y el agua no drena, no sale por los orificios tan fácilmente. Ahí ya es el primer síntoma para decir tengo que hacer un trasplante porque quiere decir que el árbol ahí abajo ya no tiene nutrientes, ya es un pan completo de raíces y tengo que empezar a liberar esas raíces. ¿Cómo hago? Si yo no quiero perder la estructura, porque ya digo, mi árbol no quiero que crezca muy avanzadamente, entonces hago cortes de raíz, de la raicilla, y vuelvo y siembro en el mismo recipiente. Si de verdad quiero que el árbol siga evolucionando, pues entonces empiezo limpio y trato de sacar esas raíces muertas, ya sea con kumade, con el rastrillo o con un palito chino, y lo pongo en una matera o en un contenedor mucho más grande para que el árbol siga evolucionando. Todo depende de lo que uno como artista o como aficionado al bonsai quiera. Eso es importante. O sea, ahí es el momento en el que nosotros podemos tomar esas decisiones sobre ellos. No, tampoco eso es lo otro. No estar trasplantando cuando el árbol está enfermo, cuando el árbol está estresado, porque inmediatamente son árboles tan débiles que se van a terminar muriendo. Entonces, mejor cogerlos en su mejor estado de salubridad. salubridad. Ahí es importante esa parte que dice que todos piensan que es como iniciarte tu charla de hoy, que todos piensan que son muy fuertes, pero realmente son árboles muy frágiles, que hay que estarlo observando, como tú dices, y hay que ponerle mucho cuidado. Exactamente. Que eso no suele pasar con las variedades latifoliadas. Tú un latifoliado, si ves que el árbol está débil y vas a hacer un trasplante, desfolias, quitas el follaje y de una vuelves y arrancas. Eh, Entonces, en las coníferas no. Un rama que tú desfoliaste es para hacer un gin. ya, Entonces, no puedes darte ese lujo de quitar esa energía manualmente. exacto. Entonces, de las especies que manejas, ¿cuál es la que tú sientes que más te evoluciona, que más te desarrolla? Los juníperos. O sea, parte también de este ejercicio que pues digamos, Víctor, tú me conoces ya hace bastante tiempo y creo que entré en el mundo de FELAP como Nicolás, el que sabe manejar los naranjos. Fue el primer bonsai al día que Sí, estuve hace bastante sí, tiempo. hace bastante tiempo, sí. Es mostrarle al mundo que yo no solo sé de naranjos, también sé de coníferas. Y ahí viene para mí que, porque siempre me preguntan cuál es la especie favorita tuya. Yo digo, cada especie tiene un valor distinto, cada variedad funciona. Para mí las coníferas, por mis condiciones climáticas, funcionan perfecto, compacta el follaje, lo mantienen, porque eso es otra cosa que es importante decirle a los que nos están viendo.
En climas tropicales, el follaje de cualquier conífera se vuelve mucho más alargado. Entonces parece como si fuera más bobo o baboso o llorón, como lo quieras llamar. Si ustedes ven, todos mis árboles son completamente compactados. Eso es la única condición que logra eso, es el frío que hace. Entonces, vivir a una altura, eh, a bastante altura, a 2600. Entonces, eso lo hace, digamos, mucho más fácil. Pero pues igual acá las cauticadas se dan muy bien, los naranjos evolucionan perfectamente. Tengo el agüehuete para mí, que es una variedad que sirve en altura, clima frío, clima caliente, funcionan también de maravilla. Por ejemplo, las bugambilias, que yo sé que tú tienes bastantes en tu colección, me cuestan, sin embargo, llenan bastante, lo logro, pero no es tan rápido como te sucede a ti allá en Dominicana. Sí, son diferentes. La humedad influye mucho. Hay muchas variantes con relación a esto. Bueno, Nicolás, ahora entramos a un proceso de participación para que todo el que quiera hacer una pregunta o un comentario, abrimos los micrófonos, simplemente levantan la mano o activen su teléfono. Adelante. Ah, sí, adelante. Que se Hola me- Víctor, saludos a Hola, todos. perdón, es Lorenzo. Es que sale en tu parte director de operaciones. Entonces no estaba viendo la foto. Entonces, iba a Sí, decir es que adelante. Sí, ando ok. acá en el trabajo Ah, sí. y estoy aquí en la compu del trabajo. Saludos a todos. Tengo una pregunta, Nico. La estructura es algo muy importante, como mencionaste en los juníperos, y pues como bien lo dices, veo ahí una buena estructura del tronco, el follaje compacto, etcétera. La pregunta es con respecto a las ramas. Idealmente, las ramas deben de ser gruesas acorde al desarrollo del tronco. Primero, sería como dos preguntas, ¿no? Sería esa parte por un lado. Y la complemento preguntando cómo hacer para que engrose la rama y mantener una estructura compacta. Perfecto. Listo, Lorenzo. Claro que sí. Es importante el grosor, me corro para acá para cambiar ya a otro árbol. Es importante el grosor de las ramas, claro que sí, para generar conicidad. Acuérdate que para tener un bonsai, una de las condiciones bases es proporción y conicidad. Entonces, la conicidad es la conicidad del tronco con las ramas, siempre es importante. ¿Cómo lograr que tú mantengas engordar para lograr esa conicidad, que es la segunda pregunta que estabas haciendo? Es importante también ponerlos en recipientes mucho más grandes, porque eso es lo que pasa. Acá ya están viendo ejemplares que ya prácticamente llevan una evolución avanzada. Entonces ya su recipiente es mucho más pequeño. Quiere decir que no necesito que crezcan en mayor cantidad, pero cuando estás cultivando sí es importante que tenga un material donde las ramas puedan engordar, es decir, que sea mucho más amplio. Ya vienen las materas de entrenamientos, muchos utilizan platones plásticos, yo utilizo tortugas o los comederos de ganados como mis materas de entrenamiento, que son bien bonitas. Y cómo mantenerlo compacto es a punta de poda. O sea, el tema de los latifoliados de dejar crecer, después cortar y generar ramificación secundaria, no sucede con las coníferas. ¿Por qué? Porque obviamente donde tú dejes largar esas ramas y tu follaje se vaya a la punta, para retroceder ese follaje se va a demorar bastantes años. Entonces toca es dejar crecer, pero siempre estar retrocediendo el follaje a lo más compacto posible para que te puedan engordar. Bueno, Lorenzo, ya tú sabes, déjeme decirle que uno de los hogares de Lorenzo ahí vi unos cuantos uníperos muy buenos, lo tiene en la tierra, lo tiene ahí como dejando engrosar. Crecer. Engorde. Sí, lo está dejando crecer, pero mira, son algo que lástima que no vivimos cerca porque no lo pudiéramos secuestrar y que llevar. Exacto.
Otra manera es tenerlos en el piso, irlos sembrando. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacen para engordar esos juníperos? Eh, y después, entonces ahí viene la otra técnica. Si no logras retroceder y simplemente dejas tirar esas ramas como chupones, después te toca. Si no quieres perder tanto tiempo en retroceder el follaje, empieza a injertar, que es como funciona, por decir, el jardín de Francisco Correa en Brasil. Esos juníperos de él llevan 30 años sembrados en el piso y entonces por eso tiene esos megatroncos y después lo que hacen es injertarlo con Itagawa para tratar de compactar su follaje lo más cercano posible. Son dos caminos de vía que puedes tomar, ahí sí ya la decisión depende de ti. Exacto, que Sí, lo claro. perdón, dime, Lorenzo. No, digo que sí, claro, que he visto algunos trabajos, sobre todo en árboles de Taiwán, que no son precisamente juníperos, pero que practican mucho este tema de los injertos, de anexar ramas y de compactar, obviamente, ¿no? A través de esta técnica que tú mencionas. Exacto, que es la técnica de cortar y dejar crecer, cut and grow, que es como lo usan los taiwaneses en todas sus, por ejemplo, las bugambilias suele pasar eso. O sea, el tema de las bugambilias es para que no se pudran su estructura, por ser una madera poco fuerte. Entonces ellos lo que hacen es hacer los cortes, dejan crecer y así es que construyen esos mega árboles que después uno va y mira en las grandes exposiciones y pues queda asombrado, pero pues eso también son años de trabajo. Bueno, y hablando de injerto, le toca la palabra a José Rivera, un experto injertando, sobre todo en el pico. La verdad. Adelante, José. Buenas noches, Nicolás. ¿Cómo Buenas estás? noches, ¿cómo Eh, estás? todo bien, todo bien. Ah, Aquí bueno. algo de que yo he notado también en cuanto a los juniper es el sustrato es muy importante porque yo aquí no puedo usar materia orgánica en los juniper porque si no se me pudren las raíces, le da mucha fitofora en las raíces, que es el hongo de las raíces. Exacto. Quería saber tu opinión. Otra pregunta que tengo es, si haces dobleces fuertes a ramas para modelar el árbol, ¿lo trasplantas? Ok, listo, perfecto. Exacto. Con lo primero, con tu comentario, va dependiendo cada clima. Yo tampoco, digamos, a mis coníferas les pongo nada de material orgánico. Utilizo gravilla, ladrillo molido y pare, nada más. Mantengo eso, que es lo que me funciona, que siempre esté drenante y evito tema de hongos en el sustrato. Y cuando hago las torsiones, entonces en ese caso, sí prefiero, si van a ser torsiones muy drásticas, sí prefiero no trasplantar. Prefiero primero que el árbol madure, cicatrice, porque obviamente en esas torsiones, por más de que hayas enrafiado, por más de que hayas utilizado el alambre y la técnica adecuada, vas a tener microfracturas internas. Eso es, digamos, como el lado más positivo de esas microfracturas, el árbol se va a regenerar, pero hay veces he tenido torsiones en las que hay fracturas graves, que prácticamente el árbol queda solo viviendo de la avena. Entonces, en ese momento, y solo está conectado por ahí, en ese momento no hago trasplantes. Dejo que cicatrice la herida, pongo cicatrizante abundante para que logre secar y con el calor cerrar y ahí sí, ya cuando veo que el árbol empieza a tirar, es que es sencillo. Cuando el árbol tú ves que el juniper empieza a sacar esas ramitas largas porque empezó a tirar fuerte esos brotes de las puntas, ahí hago el trasplante para no estresarlo. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? Hoy estamos cambiando la visión de Nicolás porque teníamos como el de las grandes frutas, el de, los naranjas y todo. Espero que también mantengan eso porque de los Sí, bonsái en frutación, en fruto, los tuyos son una maravilla. exacto, ¿no? Víctor, yo acá en mi jardín tengo alrededor de, el otro día hice la cuenta, 220 especies. Wow. Entonces, claro, no todo está en el nivel top de bonsai, pero lo voy llevando y cada vez voy consiguiendo variedades nuevas,
voy tratando de observarlas y entenderlas. O sea, ahorita, por ejemplo, el fin de semana pasado acabo de conseguirme una variedad de un ciprés que vi que es de California y está en vía de extinción. Entonces, es el primero, es un árbol que pues es joven, pero pues lo voy a ir llevando, pero pues voy haciendo especies por montón y voy teniendo de diferentes variedades. Sí, entonces, una cosa particular que me pasa, que me motiva a veces más los pre-bonsai, porque el bonsai terminado ya tú sabes dónde va, ya está ahí, pero los pre-bonsai tú siempre tienes que estarlo viendo y esperando la sorpresa, cómo es que va a terminar. Cómo evoluciona, cómo lo ¿Cómo vas evoluciona? logrando, Sí, que muchas veces te vas a frustrar porque a veces por malas prácticas uno lo termina matando, suele sí, pasar. O sea, para nadie es un misterio que a mí también se me han muerto bonsai, a ti se te han muerto bonsai, pero claro, entonces eso es parte del camino y de la experiencia y del conocimiento que uno tiene. O sí. sea, a lo que tú dices, para mí ir a comprar un bonsai ya hecho, para mí no pierde como esa magia y romanticismo que veo en el mundo del bonsai. A mí me gusta construir, evolucionarlo, ahí sí, sufrir de mi aprendizaje, porque obviamente al ser especies y variedades nuevas, pues no tengo el conocimiento, pero pues cuando ya logro llegar a un estado de bonsai, pues me siento orgulloso porque es todo el camino recorrido que he hecho. Y por eso es que hay que tener varios, porque si uno se va, quedan los demás. Exactamente, así Es una es. parte muy clara. Bueno, Otra, no hay más. quería, Perdón, adelante. preguntar, Sí. o sea, quería decir también, comentar, a pesar de, al contrario de lo que la gente piensa, el Juniper es muy fácil para esquejar también. Se desarrolla muy bien de esqueje. Exactamente. La mejor es queja bastante bien, funciona, es su mejor manera de reproducción. Sin embargo, por ejemplo, a mí en mi clima, los esquejes tienen que ser pequeños, medianitos. Grandes no me, no me funcionan, es preferible acodar. Por acodo se me dan cuando ya son troncos muy gruesos. Entonces, estamos hablando, dinos las diferentes, ya que tocaste el tema, las diferentes formas de que puedo tenerlo. Esqueje, ¿cuál otra? Lo de acodo. Acodo, aéreo, entonces también funcionan y ya por semilla, si quieren tenerlo. Sí, exacto. Si tienen paciencia. Exactamente. Si tienen paciencia. Bueno, si no hay más preguntas, nos quedamos hasta ahí para tener otro día más espacio con Nicolás, porque me dijo de una hora, quiero durarle la hora para que después podamos tenerlo de nuevo. Por favor, no dure tanto tiempo sin compartir con nosotros, Claro porque que sí, de verdad cada vez que participa es un mundo de experiencia y aprendemos mucho contigo. claro que sí. Palabras finales. No, muchas gracias a todos. Espero siempre colaborarles, como dijimos al inicio y como es FELAP. Esto es una pasión que nos une a todos. Entonces, la idea es que entre todos sumemos a este gran proyecto y acá en Bogotá siempre bienvenidos. Si no, por redes sociales también me pueden escribir sin ningún problema y nos veremos pronto, ya sea Bonsai al Día, sea en el Congreso de FELAP, por ahí nos veremos. ¿Puedes decir tus redes, por favor, que alguien está preguntando para Claro que sí, mis talleres y cosas? redes me encuentran en Instagram como Larita Bonsai o si no el nombre de mi negocio que es Bonsai Ya, @Bonsai Ya. Por cualquiera de esas dos me pueden contactar en Instagram y en Facebook, Nicolás Lar. Ahí estoy. Bueno, ha estado muchas personas, bueno, Idalia de República Dominicana, gracias Idalia por estar presente. Bambi siempre dándote la gracia y muchas personas más, Hortensia, Daniel, Carlos, bueno, muchas personas que se conectaron y contentos por todo lo que hemos aprendido hoy. Nicolás, muchísimas gracias. No, Les recuerdo a todos que a los que llegaron tarde, que esto va a estar en Facebook
lo pueden ver en Facebook y luego lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, para que puedan ir viendo todas las cosas que tenemos. Muchas gracias a todos por estar presentes. Recuerden irse preparando porque vamos a encontrarnos con Nicolás allá en Brasil. Va a ser el punto de encuentro para todos. Y nada, estamos preparándonos para este gran congreso que viene y seguimos unidos por una pasión. Muchas gracias, Así es. Nicolás. Que estén muy bien. Un Gracias a fuerte ti. abrazo a todos. Gracias.